Les damos la bienvenida a esta conversación sobre política científica en la que pretendemos hacer una evaluación desde una perspectiva histórica interdisciplinar de la situación del sistema de ciencia y tecnología español tras la modernización o europeización impulsada desde la transición. Soy Jesús Rey, investigador científico en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Para comenzar, antes de presentarles a las personas que van a participar en esa conversación, quería introducir cuál va a ser el contenido o el índice de los temas que vamos a tratar en esta sesión. En primer lugar, y a modo de precuela de todo lo que vendrá detrás, los participantes tratarán sobre el fracaso de la autarquía en el segundo franquismo, las relaciones entre las familias del franquismo ante esta situación, el papel esencial que desempeñó Manuel Lora Tamayo Martín, que ha presidido casi todos los organismos relacionados con este periodo, sobre la CAICID, hoy en el arcón del olvido de la información, el Ministerio de Educación y Ciencia, primera evaluación de la OCDE de la política científica española y los planes de desarrollo entre los años 1964 y 1975. Pasaremos a continuación, en el ámbito de esta precuela, a hablar de la transición, concretamente de la etapa de la UCD, el Ministerio de Universidades e Investigación, una revisión de la CAICID, de la figura de Eduardo Primo Llúfera y Carlos Sánchez del Río en la presidencia del CSIC y el nuevo reglamento de esta institución, para finalizar con la presidencia de Alejandro Nieto en el CSIC. A continuación pasaremos a hablar de la apuesta del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, en las elecciones de 1982, los 4 años de CAICID, la Ley de la Ciencia de 1986, la CICID y el primer Plan Nacional. Para terminar, hablando de los errores del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE. A continuación, el tema que les proponemos lo hemos denominado la lejanía del PP, deshacer, tejer y destejer, ministerios con contradicciones, como digo, del PP, del Partido Popular, y las disfunciones institucionales, como la administración española es incapaz de institucionalizar la ciencia. Finalmente, el último de los temas tratará sobre las dificultades de la cultura científica en España, los problemas relacionales de la ciudadanía con las y los científicos. Paso ahora a presentarles a las personas que van a participar en esta conversación. En primer lugar, Carmen Andrade Perdris, que es profesora de investigación jubilada del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es profesora de investigación visitante en el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería. Presidenta de la Asociación de Personal Investigador del CSIC, fue en la época de Alejandro Nieto. Y ha sido también directora general de Política Tecnológica en el periodo 2006-2008 con Mercedes Cabrera y Miguel Ángel Quintanilla. Nos acompaña también Santiago López, que es licenciado en Historia, doctor en Economía, es director del Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca y vicepresidente de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Ha sido también presidente de la Asociación Española de Historia Económica y vicerrector de la Universidad de Salamanca. Contamos también con la presencia de Armando Menéndez Viso, que es licenciado en Filosofía y en Economía y doctor en Filosofía. Ha sido becario del Instituto de Filosofía del CSIC, profesor asociado en la Universidad Europea de Madrid e investigador postdoctoral en la Universidad de Exeter en el Reino Unido. En la actualidad es profesor titular del Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo, donde forma parte del grupo de estudios CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, y del grupo de Gran Historia. Es socio promotor de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Nos acompaña asimismo Regina Revilla Pedreira, que es doctora en farmacia, fue directora general de Farmacia y Productos Sanitarios del año 1991 al 94 y candidata española a la presidencia de la Agencia Europea de Medicamentos.
En la actualidad es presidenta de la Fundación Carmen y Severo Ochoa, vicepresidenta de la Fundación Carlos III y miembro de la Fundación Botín. Asimismo, es consejera de la empresa Vitro S.A., del holding de empresas tecnológicas International Evidence Group y del Fondo de Inversión en Tecnologías Sanitarias GED. Como ven, tenemos una variedad de perfiles que van a participar en esta conversación. Y finalmente les quiero presentar a la persona de la que surge la idea de esta conversación sobre política científica y quien, en cierto modo, va a moderar y conducir la conversación con el resto de participantes. Emilio Muñoz Ruiz ha sido profesor de investigación del CSIC, actualmente es emérito vinculado al Instituto de Filosofía de dicho organismo. Durante el periodo 1980-1991 ha ocupado diferentes cargos a nivel de director general en el Ministerio de Educación y Ciencia, inicialmente como vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en 1980 y finalmente como presidente de dicho organismo en el periodo 1988-1991. Y bueno, como a él le gusta decir, lo que viene a continuación en esta conversación es el caudal del que se nutre el afluente que riega estas conversaciones. Así que sin más, una vez presentados las y los participantes, cedo la palabra a Emilio Muñoz para que conduzca el diálogo, el debate, la conversación, en definitiva. Emilio, por favor, cuando quieras. Empezamos esta conversación porque tenía mucho interés en hacerlo para intentar que la sociedad española comprenda lo que ha ocurrido con el sistema español de ciencia y tecnología, esencialmente desde la transición. Pero antes quiero hacer referencia a los antecedentes porque me parece fundamental. Para esta primera parte, que hemos llamado precuela, quisiera contar con la ayuda y conversación con Santiago López. Hola, encantado, Emilio. Pues si quieres hacer una pequeña introducción, Santiago. Sí, cómo no. En un principio tú planteabas un tema que a mí me es muy cercano, no muy cercano por el tiempo, sino muy cercano porque fue buena parte de mi tesis doctoral, que fue el fracaso de la autarquía en el segundo franquismo, entendido además ese fracaso de la autarquía como una cuestión que estaba ligada esencialmente al fracaso en el desarrollo tecnológico y en buena medida también científico que había ocasionado el régimen autárquico en España. Es cierto que eso no se puede entender y ahí tú tienes que alumbrarnos sin entender lo que eran las familias del franquismo, que yo las veía aparecer a través de los consejos de administración de los diferentes patronatos, las figuras claves representando, digamos, a la familia de católicos, representando a la familia de Falange, representando a los industriales, etcétera, y que tú conoces perfectamente. Sin más voy a entrar en materia, porque yo creo que ahí lo más interesante, seguro que tú tienes alguna cuestión que decirnos de estas dos primeras anotaciones que he hecho, pero a mi juicio lo más interesante es la figura de Lora Tamayo en aquel momento. Yo recuerdo las actas del patronato Juan de la Cierva, que él era el secretario, era el que tomaba nota, y cómo poco a poco, a través de los años, fue cogiendo un protagonismo que incluso superaba a las intervenciones de las otras dos personas claves en aquellas reuniones, que eran, por un lado, por la parte industrialista, Suances, y por la otra parte, Alvareda. Entonces, la cuestión, Emilio, y tú que conociste a los personajes, en parte esa labor de Lora Tamayo, ¿realmente Lora Tamayo era una cara amable del nuevo régimen o quería realmente que evolucionara ese régimen y que se lograse de nuevo una posición real de la ciencia en el panorama internacional por parte de España?
Bueno, Santiago, has hecho una introducción muy apropiada y yo te quiero comentar algunas cosas. Evidentemente, las familias del régimen no eran ni una ni dos, eran bastantes. Es decir, se puede pensar que en el franquismo había unicidad, pero yo diría, y no estuve nunca en ningún consejo de ministros por descontado, que había representantes del movimiento, es decir, de lo que había sido Falange esencialmente, había representantes de los poderes más industriales, había representantes de la Iglesia o ligados a la religión, que eran dos familias que curiosamente, en mi opinión, estuvieron enfrentadas y precisamente en este campo, a pesar de que pudiera parecer que hicieron muchas cosas juntos, que son el Opus Dei por un lado, con Albareda, y los propagandistas, lo que podríamos llamar, a lo mejor, no sé si acertadamente, Acción Católica, del cual yo creo que un representante muy decisivo era Manuel Lora Tamayo Martín. Y yo creo que como consecuencia había también representantes militares, había representantes de algún otro grupo, y efectivamente lo que ocurrió es que Manuel Lora Tamayo era una persona que recogía una serie de condiciones que yo creo que por eso estuvo presidiendo casi todos los organismos de la época, todos. Y es porque era una persona académicamente reputada, era una persona científicamente reconocida y era una persona que no entraba quizá en demasiado conflicto con las demás familias, exceptuando probablemente de lo que estaba más próximo también en ciencia, que es el Opus Dei. Esa es, en mi opinión, lo que determinó este protagonismo decisivo. De hecho, voy a referirme, si te parece, a una institución que fue muy importante y que derivó del momento en el que el CSIC fue reconocido como incapaz de poder hacer la política científica que en su decreto fundacional y en su inicio tenía que haber asumido, que es ser responsable de la política científica española. El CSIC, no, con Albareda como gran instrumento del CSIC y con su puesto de secretario general todopoderoso, puesto que la única autoridad por encima de él era el ministro de Educación y Ciencia, y Ibáñez Martín. Y lo que ocurrió es que cuando se dio cuenta, cuando llegan los tecnócratas, o lo que podemos llamar segundo franquismo, como Alejandro Nieto, del que hablaremos profusamente. Alejandro Nieto tiene unas memorias que no son memorias, bueno, se lo llama Memoria de un jurista, que publicó en UNAP, en las prensas del Instituto Nacional de Administración Pública, en el que cuenta todos los periodos del franquismo, y es un libro que recomiendo para su lectura. No voy a extenderme mucho, pero que ahí, evidentemente, se pone en evidencia lo que fue ese segundo franquismo. Luego llegaron algunos periodos más hasta terminar con el tardofranquismo. La CAICIT, organismo al que me refiero, fue la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, cuyo objetivo, insisto, era llevar a cabo la política científica que no se había podido llevar. Y para eso lo que tenía que ser es, evidentemente, interministerial, y tuvo que decidir dónde se colocaba. Y se colocó bajo la presidencia del gobierno. Pero su sede estuvo, curiosamente, en la sede central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la calle de Serrano. Y eso demuestra este pequeño conflicto ya que se larvaba en el desarrollo de la ciencia o de la política científica española. La comisión asesora, la verdad es que hizo cosas interesantes.
en cierto modo sorprendentes, porque procuraron sobre todo intentar promover algo de la investigación básica, pero sobre todo de intentar avanzar hacia lo que podríamos llamar la relación de la ciencia con la tecnología y con el desarrollo industrial. Y eso es algo que, Santiago, seguro que te suena. Sí. Es más, ahí también cuando uno revisa los papeles de la CAICID, ve ese espíritu muy moderno, como tú has señalado, de ser una organización interministerial donde precisamente desde un ámbito general y de la presidencia tenían esa capacidad de organizar eso que el Consejo nunca hizo, porque el Consejo tenía la palabra de consejo para organizar la política científica, pero nunca lo hizo. Se parecía un poco también en ese sentido al Consejo de Economía, que también, bueno, el Consejo de Economía fue peor porque ni hizo de Consejo de Economía ni hizo tampoco de ente de investigación. Pero volviendo a la CAICID, a mí siempre lo que me sorprendió es que la CAICID, bueno, lo que me sorprendió no, era también los tiempos. Tenía un buen, digamos, empezó a organizar relativamente bien cuando recibió fondos y pudo ponerlos en práctica, lo que podríamos llamar la ciencia pública, pero tenía fallos, o a mí me parece, con respecto a la otra parte que es qué hacían las empresas, qué hacía el tejido social y qué hacía desde la CAICID para que eso fuese adelante. Ya sé que más adelante vamos a hablar de los planes concertados con las empresas, pero a mí me parece que eso incluso a una persona como Lora le venía un poco grande, pero tú mismo, ¿vale? Bueno, es que lo interesante de los planes concertados, sorprendentemente, es que estaban actuando casi como lo que sería después el CEDETI. Y lo interesante es que sí sirvió para definir sectores. Porque había la definición, por ejemplo, de la bisutería en las Islas Baleares, de la cerámica en la región valenciana. Y eso llevaba a una conexión con algo que también existía en el franquismo, que era, digamos, como si existieran asociaciones empresariales. ¿Y qué hacía la CAICID? La CAICID tenía la misión de financiar estas asociaciones, de actuar con ellas, de interactuar e incluso de dirigir por medio de investigadores que estuvieran designados por la CAICID los procesos de lo que llamaríamos hoy día I+D. No se llamaba la innovación, todavía no estábamos en la época de la innovación. Y a mí eso me pareció siempre tan interesante que luego tuvimos la convicción, ya lo diré cuando me toque, de que esto era una de las grandes logros de la CAICID. Lo que pasa es que, desgraciadamente, todo esto fue cayendo porque luego surgió la aparición del CEDETI con motivo de un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y entonces ahí hubo los problemas que tuvimos, siempre era permanecen los planes concertados o desaparecen los planes concertados. El hecho de que hubiera sido un préstamo del Fondo Mundial o Internacional, como se llame, tú lo conoces mejor el término, pues llevó a que hubiera que detraer de la CAICID estas actividades. Sí, claro, ahí ese choque es lo que también nos lleva a la paradoja de los primeros informes al inicio de los años 60 que hace la OCDE sobre el sistema español y que indican básicamente la conclusión es tremenda, porque en este país nadie hace I+D, ¿no? Solamente los entes públicos hacen algo
que podríamos denominar investigación, pero desde luego no se hace I+D. Claro, tú lo acabas de explicar, hubo ahí un conflicto y aquella política, un conflicto o un mal diseño institucional que no permitió hacer esto, sacar esto adelante. Pero en los planes de desarrollo, que creo que es el tema en el que podemos entrar ahora, sí que hubo siempre un intento de poner algo de esto en funcionamiento. Yo recuerdo sobre todo estar leyendo el tercer plan de desarrollo ya en las cuestiones, por ejemplo, de electrónica e informática, y tener muy claro en ese plan de desarrollo que había que hacer una apuesta por la I+D. Pero no sé hasta qué punto en realidad eso era una cosa que tanto la administración como las propias empresas lo tenían claro en aquel momento. Bueno, lo que sí te puedo decir es que de nuevo esto fue una iniciativa de Lora Tamayo, porque Lora Tamayo, cuando fue ministro, decidió cambiar el nombre de Ministerio de Educación Nacional a Ministerio de Educación y Ciencia. Eso fue otro hecho más que se debe a Lora Tamayo. ¿Qué hizo? Pues encargar la primera evaluación, y tú te has referido ya a ello, la primera evaluación de la OCDE o por parte de la OCDE del sistema español. Eso fue una iniciativa que surge. De hecho, yo siempre le he tenido mucho afecto porque con la OCDE indirectamente había tenido algún contacto, y la persona que vino a ser el gran relator, ahora que están de moda los relatores por otras cosas, fue Pierre Piganiol, que era uno de los padres de la política científica europea, en cierto modo. Entonces, eso fue así. Y claro, el sistema debería ser evaluado pues con realismo y supongo que con dureza. Y lo que probablemente llevó posteriormente, aunque yo no encuentre la relación directa, es a la idea de los planes de desarrollo cuando ya llega la tecnocracia clara, que es la que trata de decir estamos aislados, tenemos que hacer algo, pero todo eso se ve muy sacudido porque ya estábamos en el periodo, bueno, sí. Eran bastantes años porque fueron 3 planes de desarrollo, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Se implicó a gente, porque yo ya estaba investigando y la verdad es que investigadores se implicaron. Lo que no sé, porque no pude participar en nada más, es si hubo mucha participación de empresas. Pero creo que en relación con algo que tú has estudiado mucho, que es el Patronato Juan de la Cierva, sí. Y en relación con las asociaciones de investigación que eran las que tuvieron la actividad en los planes concertados, se pudo producir alguna acción. Yo lo que sé es que el último plan, de hecho, ya llegó en los momentos en los que prácticamente el franquismo se estaba diluyendo, debilitando. Bueno, de los planes concertados, el análisis que se ha hecho por parte de algunos especialistas coincide con lo que tú has señalado. No solamente se definieron los sectores, sino que además se definió uno muy concreto, que era todo lo que hoy llamaríamos la industria química asociada a la industria farmacéutica. Sí. Una parte del crecimiento y digamos, el éxito, y recordemos que la actualidad es el sector que más se gasta en I+D en este país, viene de ahí. Si mal no recuerdo, y ahora estoy hablando de memoria, posiblemente más de un 50% de lo que fue los planes concertados fueron a parar a esas 2 grandes, digamos, conglomerados industriales. Bueno, pero ahora tenemos que pasar, digamos, al periodo ya de transición. Exactamente. Tenemos que pasar a la transición, que va a ser muy breve, pero voy a ser algo de que digo y repito por activa y por pasiva. Fue gracias a las familias que también existieron en el gobierno de UCD, porque casi todas las familias que habían formado parte del franquismo estuvieron en UCD, pues es que
hubo un momento, 1981, en el que la democracia cristiana y la socialdemocracia, también estaba presente la socialdemocracia en UCD, con José Ramón Lassoen como gran paradigma para mí, pues es que se creó un ministerio de universidades e investigación por primera vez, al frente del cual fue colocado el que era líder, el sociólogo Luis González Seara, del ala socialdemócrata. Ese ministerio lo que hizo fue sentar las bases, ¿verdad?, de una política científica moderna. Gracias esencialmente a que se empezaba a trabajar con asesores. Seara era un hombre moderno. Y contó con dos administrativistas apasionados por la política científica, Alejandro Nieto y Ramón Martín Mateo. Y ellos fueron los que decidieron que había que revisar la CAICID, que había que colocarla bajo el Ministerio de Universidades e Investigación, que había que introducir una figura en el organigrama del ministerio donde el director general de política científica fuera a la vez secretario general de la CAICID. La primera figura fue Marco Rico Gutiérrez, un ingeniero agrónomo muy valioso, creo, en todos los temas de tecnología agraria o agrícola, y ese fue el primer director general, secretario general de la CAICID. ¿Qué ocurre? Pues que de eso hablaremos en los pasos siguientes, porque eso fue lo que tuve que asumir. Bueno, pues digamos que pasan los trastos de la conversación a Requina. Te quería comentar dos cosas en relación con el tema de la ejecución del CSIC. Sí, eso ha quedado ahí en el tintero, porque hemos hablado al principio, ¿qué pasó al final con el CSIC? Bueno, el CSIC en aquellos momentos lo que ocurrió también es que se planteó la necesidad de hacer una transformación del CSIC y la decisión fue encargar a una persona que era reconocido por sus capacidades de organización, responsabilidad en los temas de tecnología de alimentos, donde destacaba Eduardo Primo Llúfera, y fue nombrar presidente a Eduardo Primo, que lo primero que hizo fue la unificación de patronatos. Desaparecieron ya los patronatos. Y a su vez tenían que lidiar con un proceso que se había iniciado y que se había aceptado de un nuevo reglamento del CSIC. Un nuevo reglamento que trató de ser muy participativo, lo fue, y lo que ocurrió es que ese reglamento, que yo recuerdo que un político que entonces formaba parte del Partido Comunista, Eugenio Triana, decía que era un reglamento yugoslavo. Y ese reglamento, su implantación fue difícil, su implantación llevó a problemas y llevó a la situación en la que en un determinado momento la democracia cristiana decidió ocupar la presidencia del CSIC de una persona que había ocupado el puesto de director general de política científica, que se crearon también como los primeros momentos que ocuparon esta persona, Carlos Sánchez del Río, un físico de mucho prestigio, que tuvo mucho que ver con la Junta de Energía Nuclear, y insisto, físico de reconocido prestigio, ligado a la Complutense, porque otra de las enemistades claras que afloraron, y yo las vi diáfanas, fue la batalla entre la Complutense y el CSIC. Y Carlos Sánchez del Río tuvo que lidiar con ese reglamento yugoslavo que llevó a la creación de una comisión científica de la que se empezaron a plantear elecciones para que por ámbitos del CSIC hubiera 2 representantes. Y yo ahí inicié casi mi actividad en la política científica porque me presenté por el ámbito de la biología y biomedicina y fui elegido junto con una persona cuyo nombre sonará que
José Gómez Acebo. Uh-huh. Y ya entonces empezaron a salir familias. Yo iba más por el lado de la socialdemocracia, Pepe Gómez Acebo iba más por el liberalismo ilustrado y moderno. Y entonces esa pareja que trabajábamos en el mismo centro, investigaciones biológicas, y no nos habíamos visto, nos unió mucho. Nos unió tanto. Bueno, yo hice pareja con Jesús Sebastián para tener una candidatura progresista, pero Jesús no salió. Fue Pepe Gómez Acebo el que recibió los votos siguientes. Y entonces fuimos los que en un momento dado nos dimos cuenta de la problemática que se estaba planteando con Carlos Sánchez del Río al frente del CSIC. Alejandro Nieto, que había sido asesor de Seara, con el que tuvimos que trabajar en una comisión mixta científica y con el ministerio, llevó a que Alejandro y yo nos hiciéramos muy amigos. Y entonces yo un día le dije a Pepe Gómez Acebo: Pepe, tenemos que conseguir que Alejandro Nieto sea presidente del CSIC. Me dijo: pues vamos a su casa, móntate en la moto. Él llevaba moto. Nos fuimos a Matías Turrión, domicilio de Alejandro, y tratamos de convencer a un gran escéptico. Y hubo que decirle: Alejandro, tienes que ser presidente del CSIC porque para eso tienes el ministro de Universidades e Investigación y es necesario. Y dijo: bueno, esto es un organismo público, no sé qué, eso es interesante para un administrativista. Y ahí fue la presidencia de Alejandro Nieto, que llevó a toda la construcción de términos de organismos públicos de investigación, de la recuperación de un CSIC que estaba hundido y de la primera planificación de una programación científica en el CSIC que corrió a cargo de la presidencia de Alejandro Nieto. Bueno, ahora sí que ya hemos acabado esta fase y desde luego te agradezco mucho la conversación mantenida. Solo se me queda una cosita muy pequeña, pero no nos va a dar tiempo a hablar de ella y vamos a ya pasar a las otras personas, que es el gran papel que en todo esto también tú has simplemente dado una pincelada, la Junta de Energía Nuclear y luego el CIEMAT. Pero bueno, seguro que por ahí luego sale. Venga, yo te doy las gracias por la conversación y ya le doy paso a Regina, cuando ella quiera. Gracias, Santiago, como siempre.